En esta tarde estuvimos viendo Daniel 8, versículos 13 y 14. Habíamos dicho que vamos a definir tres aspectos del versículo 13. ¿Qué era el continuo y qué es la abominación desoladora? Hoy voy a tomar el tema de la abominación desoladora. Vamos a arrodillarnos. En esta tarde, Señor, estamos profundamente agradecidos por nuestros hermanos que han venido a compartir tu palabra, a enriquecer su vida espiritual. Señor, al abrir la Biblia, abra nuestro entendimiento. Entregamos la voluntad y el corazón para que tú puedas, Señor, trabajar en nuestras vidas. No solamente para escuchar, sino para poner por obra. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Voy a ir con ustedes al libro de Marcos capítulo 13. Libro de Marcos capítulo 13. Y voy a leer el versículo 14, Marcos 13, 14. Dice así la palabra de Dios: mas cuando vieres la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que amamenten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo ni habrá. Hermanos, ¿qué es la abominación desoladora? Lo primero que quiero hacer notar es que nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Ahora, en el libro de Marcos 13, 14 que hemos leído, tiene su paralelo en el libro de Mateo 24, versículo 15, que está hablando de lo mismo. Y en el libro de Lucas 21, versículo 20. Así que esa abominación desoladora del que habló el profeta Daniel tiene que ver con el fin de la nación judía como pueblo de Dios. Porque 70 semanas nomás estaban separados de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, las 70 semanas. Y las 70 semanas estaban por terminar. Y después el Señor dijo cómo terminaría la nación judía. En otras palabras, en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21, tiene un doble cumplimiento. Esa abominación desoladora tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del pueblo de Dios, porque ustedes no tienen que olvidarse, no solamente hay que destruir la ciudad, sino también hay que destruir primero a los habitantes. Como el continuo y la abominación desoladora trabajaron para destruir al pueblo hebreo, al pueblo judío. Jesús estaba hablando de esto. Hay dos cumplimientos. Un cumplimiento es la que tuvo en el año 70. Después de 30 años de que Jesús se fue al cielo, tuvo el cumplimiento, 40 años, tuvo el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén. Pero esa destrucción de Jerusalén va a tener otro cumplimiento en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Estas dos grandes crisis,
Uno, la destrucción de Jerusalén fue pequeñito en la forma como ocurrió, pero ahora no va a ser pequeñito en una zona geográfica como fue la ciudad de Jerusalén. Ahora va a ser universal. El mundo para eso se está preparando. Por eso cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué es lo que preguntaron? Hicieron dos preguntas. La primera tenía que ver con el tiempo de la destrucción del templo. ¿Cuándo va a ser destruido? Y la segunda tiene que ver con eventos indicadores antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Si tú quieres estudiar Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, tienes que hacer una comparación porque de los tres evangelios, algunos van a decir lo que el otro no lo ha dicho y lo va a aclarar. 2000 años han pasado y hoy estamos por llegar al cumplimiento final de esa gran crisis. Hay una crisis tremenda que se está aproximando, que los discípulos no podían entender porque ellos tenían muchas cosas de su comprensión anubladas, no solamente por la tradición y las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos, sino por haber amado enseñanzas que no estaban de acuerdo a la comprensión bíblica. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de ese acontecimiento, hasta la conflagración final. Y ese tiempo es hoy. Por eso hemos venido aquí a la invitación de los hermanos de Espinar en Perú, para poder estudiar qué nos espera de aquí en adelante. ¿Qué es lo que va a suceder? Otros dicen, va a haber la tercera guerra mundial. Otros dicen, va a haber una conflagración, no solamente de guerra, sino de otros eventos más. El problema económico, el problema climático, el problema social, el problema político, el problema religioso, todo parece que se está juntando en una, porque algo grande está por suceder. Ahora trataremos de ver cuál es el significado de la abominación desoladora. Los que conocen Washington conocen ese obelisco. Ese obelisco es la imagen del celo. Lo que está también en el Vaticano, hasta la cúpula, el diseño arquitectónico es lo que tiene que ver, hermanos, en una similitud. ¿Y quiénes son los que manejan estos asuntos? Son logias secretas que están manejando todas estas cosas para confundir a la gente, para que la gente tenga Biblia pero que no lo lea, y si lo lee no entienda. La gente está ciego, hace cosas que no debe hacer. Cuando Jesús, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, para que ustedes vean. Dice así, versículo 37. ¿Están allí, hermanos? ¿Ustedes tienen Biblia o no? ¿O vienen así nomás para escuchar? A ver, por favor, las Biblias, muy bien, muy bien. Y yo alguna vez digo, alcen sus Biblias hacia arriba, las espadas, como dice nuestro hermano Eder. Cada soldado tiene su arma, porque si no tiene arma no es soldado. Ahora, Jesús dice así, versículo 37, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada
desierta. Jesús dice Jerusalén, yo estoy entrando, del monte de los olivos, Jesús está entrando. Está montado en un pollino, en un animal de carga. Y los apóstoles están felices, porque Jesús va a entrar a Jerusalén y va a sentarse en el trono de David. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Y saben, todos están diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, aleluya al Hijo de David. Todos están de fiesta porque Jesús está entrando triunfalmente como el Rey del pueblo de Dios. Pero antes que se acerque al templo, ¿qué es lo que pasó? ¿Quiénes salieron? Los líderes judíos salieron y vieron que Jesús estaba montado en una asna y la gente estaba cortando palmeras, señal de victoria, señal de bienvenida. Y no solamente eso, sino ¿sabe quién estaba guiando a la asnita adelante? Lázaro, el que había resucitado. Ese era el trofeo de Jesús. Y los mudos estaban cantando, y los niños estaban cantando. Los leprosos, ex ciegos, ex paralíticos saltaban como cervatillo. ¿Cuál era el ejército de Jesús? ¿Eran los escribas? ¿Eran los fariseos? ¿Eran los sacerdotes? ¿Eran los maestros en teología? No. Era la gente sencilla, la gente común como ustedes, como yo. Ellos son los que están dando la bienvenida a Jesús. Y los hombres conocedores de la Escritura dicen, mándale a tu gente para que callen. Eso es lo que dijeron a Jesús. ¿Y Jesús qué les dice? Si ellos se callan, las piedras van a gritar. ¿Y quiénes eran esas piedras? Eran los gentiles, los paganos, los samaritanos, los publicanos. Y entonces ellos tomaron el acuerdo y ¿qué dijeron? Hay que matarlo. Porque si no lo matamos, sin gente nos vamos a quedar y él va a hacer lo que quiere. ¿Tomaron el acuerdo de matarlo o no? Eso mismo está ocurriendo hoy en la iglesia. Cristo está muerto, no está vivo. Por eso no podemos ni vencer un pecado, porque dicen, vamos a seguir pecando hasta la venida de Jesús, porque tenemos el pecado original en nosotros. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora Jesús, ¿qué dice? Versículo 38, y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Ahora Jesús dice, tu casa será dejada desierta. Y yo quisiera preguntarte, hermano, ¿hasta cuándo vas a pelear con el Señor en tu corazón? ¿Hasta cuándo? El Señor, ¿cuántas veces te ha llamado para que tú te rindas al Señor, entregues tu voluntad, tu vida y que cambies? La palabra tiene poder, este mensaje tiene poder, pero si tú sigues postergando, resistes, peleas con el Señor, rechazas, al final dices, no quiero saber nada, la casa va a ser dejada desierta. Tu vida va a ser dejada desierta. Aunque cantes el himno, no te va a gustar cantar el himno. Aunque quieras estudiar la Biblia, no te va a gustar estudiar la Biblia. Orar menos. Eso es lo que está pasando en la vida de muchos. Pero los sermones dicen que todo está bien, cuando todo está mal. ¿O no es así, hermanos? ¿O estoy hablando exageradamente? Ahora dice, capítulo 24, versículo 1.
Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús dijo: al rechazarme a mí, ¿quién se hace dueño del templo? El enemigo es el que entró. Estaban desde el sumo sacerdote, todos los líderes del pueblo de Israel, ¿estaban a merced de Satanás o no? Así va a quedar tu casa, así va a quedar tu vida. Si tú resistes al Señor y no te rindes y no entregas tu voluntad, tu corazón y tu mente, ¿quién va a quedar como dueño? Satanás, y te va a destruir. Estamos preparados para las llamas de fuego eterno. Jesús dijo: no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Cuándo decidió el pueblo de Israel su propia destrucción? Cuando rechazaron a Jesucristo. Hoy el mundo está repitiendo la historia, ¿o no? Ahora, ¿cuándo vino? No fue ese día mismo la destrucción. Fue el año 65, 66, 3 años antes del 70. El pueblo de Israel dijo: estamos bien. Persiguieron a los apóstoles. ¿A quién no le persiguieron, hermanos? Juntándose con los romanos. Eran escarnecidos los cristianos. Los cristianos eran el hazmerreír. Era un pueblo perseguido. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que la persecución es una maldición? La persecución es una maldición. Que les boten de sus iglesias. Bienvenido que sea, hermano. Así ustedes por lo menos se van a dar cuenta de que necesitan, hermanos, a ver dónde están parados. Y dirán estos hermanos: pucha, qué crudo este hombre, ¿de dónde habrá venido? El zarandeo viene y estamos viviendo en tiempo de zarandeo. ¿Y cómo vino el zarandeo, hermanos? En el año 65, Cestio Galo rodeó la ciudad de Jerusalén con los soldados romanos. Vamos a suponer que esto es Jerusalén, todo este auditorio. Los soldados romanos plantaron sus estandartes con la imagen del sol en sus escudos o en sus banderas y estandartes alrededor de Jerusalén. Eso se llama y se conoce con el nombre de cerco de Jerusalén. Y al cercar la ciudad de Jerusalén, ¿qué es lo que hacían? No entraba agua, no entraba comida, la gente no salía, no entraba, y ahí adentro, hermanos, sufrían hambre y sed, y toda la comida que ellos comían se fue agotando, porque no fue un cerco de 1 semana, 2 semanas, fueron meses, y la comida se acabó. ¿Y qué cocinaron, hermanos? No habían para entonces Nike, ni Reebok, ni Adidas, ni nada, ¿no? Eran cueros, las abarcas, las sandalias. Cocinaron el cuero del chivato. Cocinaron, hermanos, la suela de su zapato. Cocinaron, hermanos, la caca de paloma. Eso cocinaron y comieron eso. Hoy no están comiendo esa misma comida, hermanos, chatarra y barata, el pueblo de Dios, que representan las novelas, todas los cómics, hermano, todas esas cosas que hay en los celulares. Esa es nuestra comida de la mente, y la comida que es este pan y esta leche no nos apetece. Y entonces, ahora cercaron. Cestio Galo dice: apretaremos un poco más, pero los judíos están rogando: Señor, líbranos, 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 líbranos. ¿Ustedes creen que las oraciones de ellos llegaban al trono de Dios? Ya no. De repente Cestio Galo
escucha la noticia que en Roma algo está pasando, que él puede ser el siguiente hombre más importante allí en el Imperio Romano. Y ahora Cestio Galo dice, ¿qué hago? Ya estoy por ganar la victoria, pero esta noticia es más importante, que yo puedo ocupar un trono en Roma. Y al final decide Cestio Galo, el general, y dice, vamos a Roma. Y de repente nomás, los soldados romanos, así sin que nada pase, se retiran y se van. Y los judíos dicen, ahí está, el Señor ha contestado nuestras oraciones, vamos detrás de ellos. Alcanzaron fuera de Jerusalén, por la retaguardia, lo atacaron, destruyeron a buena parte de los romanos, y ese rato los cristianos que estaban en la ciudad de Jerusalén estaban rogando también al Señor, diciendo, estamos atrapados aquí, en la ciudad de Jerusalén. Los judíos no nos dejan salir, y si salimos, los romanos afuera nos están esperando. Y ya han pasado meses y no sabemos qué hacer, y están clamando, no los judíos, sino los judíos cristianos. Entiendan bien, los judíos ya han rechazado a Cristo, pero los judíos cristianos, hermanos, están esperando el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando ahora los judíos que eran enemigos de los cristianos han ido detrás de los romanos, las puertas de Jerusalén quedaron abiertos de par en par. Y ahora los judíos cristianos, ¿qué dicen, hermanos? Ahora es el momento. Saquen sus cositas, todos vámonos, todas las puertas. No hay enemigo afuera, no hay enemigo adentro. Estamos libres. Los judíos, hermanos, que persiguieron a los romanos, estaban lejos. Y ellos tranquilamente se fueron a Berea, dice conflicto de los siglos, allí en el Jordán, Perea en el Jordán, y allí se establecieron. Ahora, hermanos, aplicación. Aunque habría varias cosas que me hubiesen gustado compartir, pero tengo que terminar en honor al tiempo. ¿Cuál es el primer cerco ahora sobre este mundo? La Agenda 2030 dice, así como el libro de Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, dice el libro, fue escrito en el año 1980. Este jesuita, Malachi Martin, dice, de acá a poco tiempo va a haber una sola religión, una sola bandera, una sola moneda, una sola educación. Va a ser todo uno. Y el que va a gobernar este mundo no va a ser ni Estados Unidos ni la Unión Soviética. Va a ser el Papa y el Vaticano. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Y la Unión Soviética, chao, hoy no existe. Apenas Rusia está ahí haciendo guerra con Ucrania, un país chiquitito, y ni a ellos los puede vencer. Pero el Papa tiene más poder. Él es el dueño de la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, ¿qué dice? No va a haber hambre, va a haber comida para todos. Cuando están quemando los sembradíos, cuando están cambiando las semillas por transgénicos para que no se reproduzca, están cambiando, hermanos, la situación económica. La Agenda 2030 está diseñado para que tú seas sometido. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el primer cerco? Muchos dicen que fue el COVID. Del cerco de Cestio Galo, cuando Tito, el general Tito, el año 70 regresó, todos los cristianos ya estaban en el campo. ¿Quiénes estaban envalentonados ahora? En Jerusalén, los judíos. Ahora Tito igualito los rodeó con esos estandartes, con la imagen del sol, y ellos pensaron que otra vez va a haber un auxilio,
pero no vino ningún auxilio. Allí, hermanos, relata Conflicto de los Siglos, como un soldado romano, sin querer, tiró una antorcha, hermanos, en el templo de Jerusalén. Y todas esas planchas de oro, todo el utensilio que había en el templo de Jerusalén, todo parecía, hermanos, así como la brea, así como de petróleo. Y se encendió todo. ¿Y cuántos judíos murieron, hermanos? Ahí se quemó todo el santuario, se quemó prácticamente todo. La abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel se cumplió. Los cristianos que entendieron, los cristianos judíos, los cristianos gentiles que entendieron esto, ya no estaban al alcance de esa abominación desoladora. Ahora muchos dicen que es el COVID. Pero hermanos, la Agenda 2030 ahora tiene otra competencia. La Agenda 2025 de Donald Trump. Ahora, ¿qué es esa abominación desoladora, hermanos? Esa abominación desoladora es la adoración del sol. La Agenda 2030, como está diseñado por el Papa, dice que para salvar este planeta Tierra del hambre, del problema climático, tenemos que guardar el domingo de manera obligatoria. En el COP28, ellos fueron hasta el monte Sinaí, o era el COP27, en el monte Sinaí para traer los 10 mandamientos climáticos. Y nadie pensó que Donald Trump, con el Partido Republicano en Estados Unidos, llegaría con tanta fuerza al poder. Pero Donald Trump dice: Estados Unidos tiene que ser otra vez la primera potencia del mundo. Y para que sea la primera potencia del mundo, vamos a pedir que en todas las universidades, escuelas y colegios ahora sí tiene que leer la Biblia. Y tenemos que guardar el mandamiento de Dios, todos los mandamientos. Pero para Donald Trump, el cuarto mandamiento, ¿qué significa? Guardar el domingo. La Agenda 2030 y la Agenda 2025, los dos están diciendo que el domingo va a ser obligatorio, y los que han escuchado la noticia, hermano, ¿usted qué va a hacer? Y yo he venido a compartirles como una inquietud para que ustedes sepan, hermanos, que estamos viviendo en tiempos de apostasía y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hoy, hermanos, la ley dominical está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué va a pasar, hermanos, con las personas que queremos seguir viviendo en las ciudades? ¿Qué va a pasar? En la pandemia, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Había algo para comer? ¿Habían los mercados? Pero los que vivían en el campo, los que viven en el campo, ¿tenían problema? No. Hoy día, hermanos, tenemos que tomar en serio qué es lo que el Señor quiere en esta hora tan difícil que nos toca vivir, y es una oportunidad para que el nombre de Jesucristo sea engrandecido. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estas son palabras de verdad, lo que les he compartido en esta tarde, y que estas palabras puedan tener vida, hermanos, y puedan ser realidad en nuestra existencia. ¿Cuántos dicen amén?